Muy buenas tardes a todos los asistentes. Queremos muy especialmente darles la bienvenida a esta actividad, el webinar Ética, Tecnología y el futuro de la sociedad, dilemas de la transformación digital. Esta actividad queremos contarles que hace parte del ciclo de charlas gratuitas online ofrecidas por la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes, en conjunto con diferentes facultades de la universidad, en esta ocasión en conjunto con la Facultad de Ingeniería y el Centro de Ética Aplicada. Con estos espacios queremos poder ofrecerles a todos ustedes nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida. Antes de iniciar con este evento, queremos contarles que tendremos un espacio para responder todas sus inquietudes al finalizar la intervención de nuestros panelistas. Así que en el transcurso del webinar los invitamos a compartirnos todos sus comentarios y preguntas si nos acompañan por Zoom a través del espacio de preguntas y respuestas y si nos acompañan a través de Facebook Live a través del espacio de comentarios. Sin más preámbulo, queremos presentarles entonces a los panelistas invitados a esta actividad. Listo, el día de hoy nos acompaña como panelista el profesor Carlos Andrés Lozano Garzón, quien es doctor en Ingeniería de la Universidad de los Andes, es doctor en Tecnología de la Universidad de Girona en España y actualmente es profesor asistente en el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes. También nos acompaña José Fernando Jiménez Vargas, quien es ingeniero eléctrico y doctor en Ingeniería de la Universidad de los Andes, es doctor en Sistemas Industriales del Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Toulouse, es especialista en sistemas informáticos de la Escuela Nacional de Aeronáutica y Espacio y actualmente es director de la Oficina PMO de Innovación de Fenicia. También nos acompaña Manuela Fernández Pinto, quien es filósofa de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Filosofía y doctora en Historia y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos. Manuela es profesora asociada del Departamento de Filosofía y del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de los Andes. Para iniciar con este evento le vamos a ceder la palabra al profesor José Fernando Jiménez, quien será el encargado de iniciar con el mismo. Profesor José Fernando, buenas tardes. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Bueno, agradeciéndoles a todos su interés en este importantísimo tema, les voy a dar inicio a este webinar que se titula Ética, Tecnología y el futuro de la sociedad, dilemas de la transformación digital. Yo empezaré presentándoles algunos conceptos básicos e introductorios sobre la sociedad 5.0. En primer lugar, quisiera comentarles que la mayoría de países del mundo, la mayoría de naciones del mundo han establecido estrategias para sacar el mejor provecho a estos eventos que están ocurriendo en la actualidad de la transformación digital. Quisiera hacer énfasis en lo que pasa en el mundo y en Colombia. En particular, estas estrategias nacionales han venido siendo lideradas desde los años 2014-2015, cuando se marca el principio de la cuarta revolución industrial por el planteamiento que hizo el modelo alemán, en donde centraron toda su transformación, su estrategia para aprovechar la transformación digital alrededor de la industria. Entonces, ellos definen un modelo donde hablan de la industria inteligente, cómo lograr esta sostenibilidad a partir de su sociedad, a partir del centro en la industria. Este modelo, pues básicamente se basa en las revoluciones industriales que empezaron a mediados del siglo XVIII y que pues finalmente tuvieron un amplio desarrollo en la tercera revolución industrial a partir de la aparición del computador, del celular, de la carrera espacial, de las energías renovables, la energía inteligente, y que pues se centran hoy en día en la cuarta revolución, que es la integración del mundo físico con el mundo cibernético, los sistemas ciberfísicos. A este modelo rápidamente se opuso el modelo chino en 2015, con su Made in China 2025.
Este modelo que China plantea para lograr una autonomía a nivel de producción, es decir, ellos quieren aumentar al 70% en el 2025 el uso de materiales propios chinos y se centra en la industria de semiconductores. Ellos quieren fomentar el aumento de la producción de productos y servicios de alta tecnología y saben que el que fabrica los circuitos integrados es el que más avance va a tener en estas áreas. ¿Qué pasa en el resto del mundo, ¿no? Frente a estos dos, obviamente, frente a estos dos modelos, los demás países han venido pues adoptando esos modelos a su realidad. ¿Qué pasa en el modelo colombiano? Nosotros tenemos en Colombia un pacto por la transformación digital, en donde la era del conocimiento la vemos como hogares, universidades, empresas, gobierno conectados. Los objetivos del gobierno colombiano es llevar Internet a los hogares de menor ingreso, masificar la conectividad del uso de Internet y mejorar la interacción entre las entidades públicas y los ciudadanos. Ese es el objetivo primordial de Colombia. Pero en el 2015 surgió el modelo japonés. El modelo japonés que se conoce como Sociedad 5.0, ellos hicieron un aporte a la humanidad al ver estas estrategias con un nivel de abstracción mayor, al analizar por qué le pusieron Sociedad 5.0. Ellos analizaron las sociedades desde la aparición del hombre en la Tierra, como la primera sociedad del Paleolítico, la sociedad en que pues básicamente éramos nómadas, la sociedad 2.0 que pues se creó la agricultura, ya nos volvimos sedentarios, la sociedad 3.0 que ya comienza la evolución sociotécnica de nuestra civilización a finales del siglo XVIII, y la sociedad 4.0 en donde planteamos ya la sociedad de la información. ¿Qué ocurre con la sociedad 5.0? La sociedad 5.0 los japoneses la enfocan en la sociedad, en el ser humano. Y por tanto la definen, entre otras, hay elementos en la definición importantes, es que además de estar centrada en el ser humano, trata de equilibrar el progreso económico resolviendo los problemas sociales mediante una integración avanzada entre el ciberespacio y el espacio físico. Este modelo que pues tiene un paso de avance sobre los dos modelos ya presentados, viene siendo adoptado también por la mayoría de países. De hecho, nosotros tenemos aquí en Colombia esta iniciativa de Sociedad 5.0, pero aquí hay que entender algunos aspectos que quisiera yo hacer énfasis. Uno es la tecnología. ¿Qué pasa con la tecnología? Resulta que contrariamente a lo que ocurrió en la sociedad de la información, en donde el conocimiento era creado por la sociedad. Aquí no, aquí el conocimiento va a ser creado por las máquinas. ¿Qué ocurre con esta tecnología? Lo que ocurre con la tecnología es que vamos a tener una velocidad de desarrollo en donde existen leyes. Yo les puedo mencionar la ley de Moore del año 65, la ley de Kurzweil del año 90, la ley de Rose del 2002, que básicamente lo que demuestran es que una vez que una tecnología puede ser programada en el computador, comienza a acelerarse exponencialmente. Y estas tecnologías exponenciales que logran duplicar su potencia y disminuir sistemáticamente su precio, la convergencia de estas tecnologías van a llevar a que ya hay modelos matemáticos que demuestran que es posible que experimentemos 20.000 años de desarrollo tecnológico en solo los próximos 100 años. Es decir, que vamos a ir 2 veces desde el nacimiento de la agricultura hasta Internet en los próximos 100 años. ¿Y qué ocurre? Pues que nosotros, nuestra mente, nuestro cerebro, es difícil que se adapte a estos cambios, ¿no? Entonces, ¿qué tecnologías tenemos que empezar a dominar? Están los computadores cuánticos, la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología, la ciencia de los materiales, las redes, los sensores, la impresión 3D, la realidad aumentada, la realidad virtual, el blockchain y otras. Pero que no sabemos qué va a pasar. Por ejemplo, en el caso de los computadores cuánticos, es posible que un computador cuántico en donde un bit cuántico que ya no toma un bit normal, toma un valor 1 o 0,
bit cuántico va a tomar cualquier valor, va a tomar 1 o 0, pero también cualquier valor entre 1 y 0 va a ser una superposición de estados. Se han hecho cálculos que un computador de 80 qubits podrá almacenar la información de todos los átomos del universo. Esto va a ocurrir en los próximos años y no sabemos qué va a pasar con esta transformación digital tan importante. De hecho, por ejemplo, tenemos un servicio de Google que es capaz de leer háblele a los libros, uno le da un texto al experimento de inteligencia artificial y el sistema es capaz de encontrarle el texto sobre 120.000 libros en medio segundo usando técnicas de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que tenemos docenas de tecnologías que convergen con un incremento en la sociedad, en el acceso a la información, a herramientas, a financiación, que van a traer un incremento en la productividad y también en la expectativa de vida, y de verdad nuestro cerebro no está adaptado a eso. Pero lo que va a pasar en el futuro, el trabajo en el futuro, pues no hay que ver sino solamente el caso de Internet, en el cual por cada trabajo, cada empleo, cada puesto de trabajo extinto, se generaron hasta 3 nuevos trabajos. Entonces, aquí es donde se vuelve importante entender que esta sociedad 5.0 es la creación de conocimiento por las máquinas. Aquí, en la transparencia siguiente, por favor. Disculpa, Fernando, pero se bloqueó un momentico. Listo. En esta diapositiva, ¿qué les quiero contar? Primero que todo, comentarles que esta iniciativa que tenemos en la universidad, pues es particular porque hace la unión de la Facultad de Ingeniería con 2 centros importantes de la Universidad de los Andes, que es el Centro de Ética y el Centro para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de América Latina y el Caribe. Nos hemos unido 4 departamentos de la Facultad de Ingeniería, el Departamento de Ingeniería Mecánica, el Departamento de Ingeniería Industrial, el Departamento de Ingeniería de Sistemas, el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, con estos 2 centros para realmente sentarnos a pensar cuál es el futuro, cuál es el camino que debe seguir la educación en este nuevo escenario. Y aquí, en este ejemplo que les traigo de cómo se crea conocimiento por la máquina, les muestro una imagen de Medellín que tiene más o menos unos 3 millones de píxeles, donde el píxel es una imagen de Sentinel-2, donde el píxel es de 10 por 10 metros. Mediante algoritmos de inteligencia artificial entrenamos la máquina para que me reconociera que son terrenos impermeables, construidos, terrenos semipermeables y terrenos permeables, para dar un índice de la sostenibilidad de las ciudades. Entonces, este es un ejemplo en el cual ya es la máquina la que crea el conocimiento. Yo quisiera terminar mi parte indicando que realmente la misión nuestra es fomentar las habilidades, destrezas y capacidades para sacar el mejor provecho de esta transformación tecnológica, capacidades para manejar nuevas herramientas, destrezas para adoptar estas nuevas tecnologías en los retos que tenemos como sociedad colombiana, en la salud, en la agricultura, en el desarrollo de los problemas, la educación. Pero entonces surge un tema bastante importante que es el que queremos tratar hoy, y es que finalmente la sociedad 5.0 es Big Data, o sea, muchísima información e inteligencia artificial. Yo me pregunto, ¿cómo generar esa información? ¿Cómo entrenar los algoritmos? ¿Cómo usar todos esos nuevos servicios de manera que no se vuelvan un arma de doble filo para la misma sociedad? ¿Con qué ética se va a manejar toda esta situación? Ese es el tema, y yo quisiera dejar aquí el espacio para que mis 2 colegas sigan para tratar aspectos fundamentales de esta transformación digital. Por un lado, la tecnología, y por otro lado, el tema de la ética. Quisiera agradecer mucho la atención prestada y entonces le doy el paso a mi colega profesor Carlos. Muchas gracias, Fernando, por tu intervención. Como bien lo mencionabas, son muchas las tecnologías
que están involucradas en el proceso de la construcción de una sociedad inteligente, una super sociedad o la sociedad 5.0. Y hoy vamos a tratar solamente una de ellas entre las múltiples que tenemos, que es el Internet de las Cosas. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de Internet de las Cosas? Sencillamente porque es una realidad que ha venido a transformar nuestras actividades del día a día. Hoy, la mayoría de nosotros podemos tener acceso a un celular, a un reloj inteligente. Tenemos dispositivos electrónicos en casa conectados a Internet que antes no tenían esa conexión. Tenemos nuestros televisores conectados a Internet, nuestras consolas de videojuego, podemos tener dispositivos periféricos, podemos tener algunas cámaras de video, pero eso ha permeado la forma en que nosotros vivimos. Pero adicionalmente, el Internet de las Cosas también ha cambiado la forma en que nosotros producimos y se ha colocado en una posición importante, generando algo que llamamos el Internet de las Cosas industrial, y es este proceso de automatización de procesos, valga la redundancia, en la industria. Entonces, el Internet de las Cosas o Internet of Things ha venido transformando poco a poco las actividades que estamos realizando hoy en día y pues es uno de los factores importantes porque creo que nos permite darle sentido o sentidos a a todas las cosas que estamos trabajando para poder tomar decisiones, como decía Fernando. Entonces, en este slide vemos una aproximación de Libelium a lo que ellos llaman el mundo inteligente. Y esto no es más simplemente que la utilización de tecnología de Internet de las Cosas para poder empezar a darle sentido a una ciudad y poder empezar a medir cosas que antes no medíamos tan fácilmente o de una manera remota y que tengamos los tiempos muy cortos para poder procesar la información y tomar decisiones en tiempo real. Entonces tenemos cosas, por ejemplo, como calidad del agua. ¿Cómo podemos medir la calidad del agua? A través de una sensórica básica y tomar decisiones con respecto a esto. Manejo de desperdicios. Hoy en día nosotros en Colombia tenemos un manejo de desperdicios por rutas optimizadas de recolección de basura. En el caso de Bogotá tenemos ahora unos contenedores en algunas de las vías principales de la ciudad, pero realmente los carros sí pasan a las horas que deben pasar. Una forma simple podría ser dotar de sensórica a estos contenedores y permitir que ellos informen el nivel o la capacidad que tienen en un determinado momento para que esas rutas sean optimizadas tomando como base la información que se tiene de cada uno de los contenedores de basura. O por ejemplo, pues ya que sufrimos mucho en esto, la parte de congestión de tráfico. Los semáforos hoy en día están programados de una forma manual donde se tienen unos tiempos predeterminados de acuerdo a unos estudios de tráfico que se han realizado. Es una forma eficiente en alguna forma, pero realmente hay priorización, por ejemplo, de vías principales y en algunos momentos las vías principales no tienen tanto flujo, mientras que las vías secundarias tienen una alta carga de vehículos. ¿Por qué no dotar a nuestras vías de sensores que nos permitan medir el flujo vehicular y tomar decisiones de los tiempos de cambio de luces en los semáforos, entre muchas otras cosas que podríamos darle a una ciudad para que tome decisiones? Ahora, realmente esto nos lleva a pensar en una cosa muy simple y es qué vamos a entender nosotros por IoT o qué es IoT. Entonces, pues básicamente vamos a tomar dos definiciones básicas, una generada por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos en su iniciativa de Internet de las Cosas, y dice que IoT es un sistema, ojo, no son dispositivos únicamente, no es el sensor que yo coloco, sino que es un sistema donde típicamente tomamos objetos, cosas o dispositivos y los conectamos a través de una infraestructura de comunicaciones e información a un centro de datos. La finalidad de esto es proporcionar servicios de valor agregado a través del procesamiento y gestión inteligente de los datos. Y esto nos va a permitir generar muchas aplicaciones, ciudades inteligentes, salud inteligente, redes inteligentes. Digamos que aquí en redes inteligentes nos referimos un poco a la parte de redes eléctricas inteligentes, donde si yo tengo generación de electricidad en mi casa, yo puedo devolver la electricidad al sistema y eso va a verse reflejado en mi factura. Hogares inteligentes, un transporte inteligente sería súper importante y pues obviamente compras inteligentes. Ya hay sitios en Estados Unidos donde simplemente uno toma los objetos que quiere comprar y al pasar por la salida se identifican por un código, un tag que tienen y hace el descuento inmediatamente de tu tarjeta. Entonces,
son cosas que son fáciles de habilitar a través de tecnología que llamamos Internet de las Cosas. Y la otra está tomada o la tomamos como de base de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es el organismo rector de las telecomunicaciones de la ONU, y ellos nos dicen que desde la perspectiva que ellos tienen, que es normalización técnica, IoT puede concebirse como una infraestructura global de la sociedad de la información que permite ofrecer servicios avanzados mediante la interconexión de objetos físicos y virtuales. Y aquí aparece un concepto súper interesante que es la parte ciberfísica, y que gracias a la interoperabilidad de tecnologías presentes y futuras nos van a permitir interactuar con ellos. Dentro de este modelo, una de las cosas más importantes que nos trae esta definición es que las cosas físicas, o sea, las cosas que existen en el mundo, que son capaces de ser detectadas, activadas, conectadas, manipuladas, como puede ser un robot industrial, una nevera, un televisor, un aire acondicionado, vamos a trabajarlas y a llevar estos objetos del mundo físico al mundo de la información. Es decir, vamos a volverlos en objetos virtuales, donde vamos a tener una representación de estos objetos con la cual vamos a poder trabajar. Esas cosas virtuales, pues obviamente van a existir solo en el mundo de la información y pueden almacenarse, procesarse, acceder a ellas y manipularlas. Entonces, esto lo vamos a ver representado como contenidos multimedia en algunos casos, aplicaciones de software o simplemente datos para la toma de decisiones a gran escala. Básicamente, lo que vamos a necesitar es que este mundo físico tenga unos dispositivos, unos objetos que nos permitan tomar sus características y llevarlas a este modelo en el mundo de la información. Obviamente, para poder transportar esta información que tenemos del mundo físico al mundo de la información, necesitamos una red de comunicaciones que nos permita darle el apoyo y el soporte a que estos datos se puedan llevar a estos grandes centros de procesamiento. Y pues bueno, gracias a lo que es IoT, a esta red de sensores, a estos sistemas que podemos crear, podemos tener una representación virtual, dinámica, de objetos físicos en todo el ciclo de vida. Hoy en día nosotros podemos tener que a través de la utilización de los datos que estamos recopilando a través de estos sensores, nos permita tener comprensión del funcionamiento, por ejemplo, de una turbina en un avión y poder entender cómo en vuelo se está comportando y compararla contra simulaciones con datos que hemos tomado de la misma turbina y mirar si su comportamiento es ideal o no. O en el caso de los vehículos, imagínense que las grandes empresas que generan vehículos, los constructores de vehículos, puedan tomar en tiempo real toda la información de el dispositivo, del motor o de cada uno de los dispositivos que se componen en un vehículo y puedan tomar decisiones de diseño de optimización de esos vehículos, tomando como base la información real de sus vehículos que están ya en producción y que están en utilización. O poder revisar y comprender cómo está funcionando una empresa y tomar decisiones para poder optimizar el funcionamiento de una empresa. Todos estos, pues, son tecnologías que se pueden soportar a través de sistemas de Internet de las Cosas y para este caso específico lo vamos a denominar gemelos digitales. Ahora, ¿por qué hoy hablamos con tanto énfasis del Internet de las Cosas? ¿Qué es lo que nos ha permitido ese boom en el Internet de las Cosas? Pues bueno, han sido varias cosas, entre ellas la disminución del costo tanto de los sensores como de los dispositivos electrónicos. Hoy encontramos tags RFID en menos de 10 centavos de dólar y dispositivos o tarjetas como puede ser una Raspberry Pi en cerca de 20, 30 dólares. Así que el costo en estos equipos, dispositivos electrónicos se ha disminuido y eso pues obviamente ha permitido la masificación de esta tecnología. Por otro lado, tenemos el incremento en el poder de cómputo. Y esto es supremamente importante porque estamos hablando de dispositivos que son muy pequeños, pero que hoy en día nos pueden soportar un sistema operativo completo embebido dentro de una pequeña tableta y nos ha permitido empezar no solo a tomar los datos, sino a procesarlos y poder transmitirlos de una manera más eficiente. Asimismo, tenemos una disminución también en los costos de conectividad. Hoy transmitir la información de un lado a otro por las diferentes alternativas que tenemos no es tan costoso como lo era antes. Tenemos diferentes tecnologías que nos van a permitir esa conectividad, incluyendo las redes de telefonía móvil celular como uno de los grandes habilitadores en este campo. Obviamente tenemos otros avances en la tecnología de conectividad y tenemos muchas otras tecnologías que nos permiten trabajarnos, como es el caso de LoRa o Sigfox, entre muchas otras.
la posibilidad de pago por computación en la nube por demanda. ¿Y esto qué significa? Que todos estos datos ya no tengo que procesarlos en mi propio centro de datos, donde yo tendría que invertir en una infraestructura muy costosa y en el mantenimiento de la misma, sino que ahora podemos disponer en la nube de centros de cómputo a bajo costo. Obviamente hay un nuevo modelo en los negocios digitales que nos impulsa a llevar esto y hay muchos habilitadores de esa tecnología digital. Por ejemplo, la pandemia fue uno de los grandes habilitadores de la transformación digital que se dio por lo menos al interior de nuestro país. Y por último, pues programas impulsados por el gobierno. Como lo decía Fernando en los primeros slides, hablamos de que el gobierno es uno de los habilitadores principales del desarrollo tecnológico, ya que a través de sus programas, como por ejemplo pueden ser Ciudades y Territorios Digitales en Colombia o Industria 4.0, empieza a posibilitar a los actores a que entren a que estas nuevas tecnologías apoyen sus procesos, disminuyendo costos, disminuyendo aranceles, promoviendo a través de política pública el desarrollo de este tipo de iniciativas, entre muchas otras formas. Pero pues entonces, ¿por qué IoT? O sea, de pronto hay muchas tecnologías, pero ¿por qué quisimos hoy hablar de IoT? Porque definitivamente nosotros consideramos que IoT o todos los sistemas que tienen que ver con Internet de las Cosas van a contribuir al desarrollo socioeconómico del país. Esto nos va a permitir que desde diversos sectores de la producción en nuestro país se tengan aplicaciones. Entonces ya hablamos de agricultura de precisión, ¿sí? Hablamos de salud electrónica, hablamos de que nosotros podríamos tener un gemelo digital de una persona para poder revisar el comportamiento de un determinado paciente en el tiempo, generando una imagen digital de él a través de sensores que hemos ubicado en él. Hablamos de Industria 4.0 como uno de los principales habilitadores en nuestro país, entre muchas otras. Y adicionalmente, porque a través de estos sistemas lo que estamos buscando realmente es una gestión eficiente. Básicamente, que tanto en la industria como en los sectores industriales o en el hogar, nosotros podamos hacer una administración eficiente de lo que tenemos. Si hablamos de un hogar inteligente, podemos estar hablando de que podemos estar haciendo medición del consumo energético, podríamos saber a qué horas la energía es más barata y con eso programar simplemente nuestros dispositivos para que, por ejemplo, hagan el secado de la ropa a una determinada hora o el lavado de la misma a otra, ¿sí? Dependiendo, pues, el valor del kilovatio hora. Pero asimismo, esto que en un hogar lo podemos ver a pequeña escala, lo podemos llevar a los servicios públicos o privados y a una gestión eficiente de los mismos, una gestión de residuos, un manejo de energía inteligente, un manejo de agua de una manera inteligente, poder determinar si hay fugas de presión en una red de agua o una gestión del transporte y movilidad inteligente, que es una de las cosas que más nos duele en el país, pues entre muchas otras. Entonces, digamos que estas tecnologías que nos permiten transformar nuestra sociedad tienen como base el poder tomar decisiones teniendo como fundamento una información recolectada en tiempo real. Entonces, básicamente para eso, el sistema de IoT pues se compone de muchas capas. Esto ya entraría un poco en la parte técnica, no vamos a ahondar en eso el día de hoy, pero sí lo que queremos contarles es que esto tiene que ver con muchas cosas en tecnología, tiene que ver con sensores, con la capa de dispositivos donde, bueno, con qué información voy a contar, cuáles son esos dispositivos con los que voy a interactuar, cómo esos dispositivos se van a comunicar a una capa superior que es la capa de red, y allí vamos a hablar del transporte, qué tecnología voy a utilizar aquí, y luego vamos a tener capas de apoyo de aplicación de servicios. Entonces vamos a tener dónde voy a almacenar esa información, qué tecnologías de información voy a utilizar para poder hacer el almacenamiento, cómo puedo darle soporte a la toma de decisiones. Y estas tomas de decisiones a la final serían nuestras aplicaciones. Si nosotros podemos tener estas 4 capas perfectamente claras, adicionalmente a una capa de gestión y a una capa de seguridad que son supremamente importantes, podemos trasladar este modelo a cosas como una ciudad inteligente, donde vamos a tener simplemente, es el gráfico que tenemos aquí en el costado derecho, que vamos a tener una infinidad de infraestructura en la ciudad física, como pueden ser tuberías, puentes, sistemas de electricidad, gas, gestión de residuos, infraestructura física, infraestructura de salud, transporte, vías, entre muchas otras, conectadas o medidas a través de una capa de sensado independiente del tipo de sensado que nosotros vamos a tener. Vamos a tener pues sensores, transductores, actuadores, entre muchos otros, o cámaras simplemente, que nos van a permitir comunicarnos a través de unas tecnologías
a unas aplicaciones que pueden ser gobierno electrónico, transporte, logística, toma de decisiones en cuanto a seguridad pública, ¿sí? Toma de decisiones en cuanto a gobernanza en la ciudad o a el mantenimiento de vías o de redes de abastecimiento, entre muchas otras, a través, pues obviamente, de todo un sistema que nos va a permitir tener esto. Entonces, el Internet de las cosas es uno de los grandes habilitadores de esta sociedad 5.0 porque nos va a permitir tener información en tiempo real, nos va a permitir darle sentidos a nuestro entorno, ya sea una ciudad o un territorio digital, una casa digital, una empresa digital, y nos va a permitir tener la información en tiempo real para tomar decisiones con base en ella. Ahora, el problema es cuando hablamos del entorno como una ciudad digital, ¿dónde quedan nuestros derechos? Las cámaras están captándonos todo el tiempo, están grabando nuestras imágenes, estamos siendo monitoreados todo el tiempo. Tenemos dispositivos como los relojes digitales que están cada cierto tiempo midiendo nuestra información y toda esa información está quedando almacenada en unas bases de datos para poder ser consumidas por algunas aplicaciones que nosotros mismos hemos diseñado o que otras personas o terceros han diseñado y que están accediendo a nuestra información. ¿Hay ahí algún inconveniente? Desde el punto de vista tecnológico, hemos invisibilizado la importancia del ser humano en todo esto. Y pues bueno, ese es el paso para que Manuela nos pueda contar un poco más acerca de la ética en la sociedad 5.0. Bueno, Carlos, muchas gracias. Buenas noches ya a todos. Yo, como estaba diciendo Carlos, vengo a hablarles un poco de las dimensiones éticas de esta sociedad 5.0 y para empezar a hablar de esto, me gustaría que habláramos en primer lugar de qué es la ética, para empezar por el comienzo, digamos. Hice algo con el slide que no debía. Listo. Bueno, pues la ética es entendida como una valoración sobre las acciones humanas. La ética la utilizamos en general para decir si la conducta humana o una acción en particular la consideramos buena, mala, apropiada, inapropiada, correcta o incorrecta. Y también la usamos para buscar como justificaciones de esta valoración, o sea, cuándo decimos que una acción es buena o cuándo decimos que una acción es mala y por qué. Esto nos ha servido en nuestra historia para muchas cosas, entre ellas para tomar decisiones, como una guía para tomar decisiones, cuando uno no sabe qué decisión tomar, cuando se le presentan a uno dilemas éticos porque no sabe cuál de dos o más opciones es la mejor, pues la ética sirve como guía para la toma de decisiones. Sirve también para esclarecer y procesar nuestros valores y para muchas veces intentar armonizar los valores personales y los profesionales. Muchas veces en nuestra vida hay tensión entre, digamos, acciones que consideramos buenas desde un punto de vista personal, pero no profesional, o viceversa. Y entonces, digamos que la ética nos sirve para entender esos escenarios y llegar a la mejor decisión, o por lo menos llegar a una decisión que sea deliberada y justificada. Con esto en mente, o sea, entendiendo que la ética es esta valoración que hacemos de las acciones como buenas o malas y teniendo en cuenta todo lo que nos ha contado José Fernando acerca de qué es la sociedad 5.0 y lo que nos contó Carlos acerca del Internet de las cosas y las diferentes potenciales aplicaciones que podría tener el Internet de las cosas en la ciudad inteligente, queríamos proponerles un ejercicio que es el siguiente. Les vamos a pedir el favor de que se conecten a esta página www.menti.com y usen este código que aparece acá arriba, 21 51 42 23, para que contesten esta pregunta. Sigan esta instrucción más bien. Digite 3 palabras que usted asocie con la ética de las nuevas tecnologías y la sociedad 5.0. Entonces vamos a dar un minuto para que hagan este ejercicio muy rápido. Están enviando también por el chat la página porque quizás sea más fácil seguir el link.
Y Carlos, ¿me contarás si los resultados salen acá o cómo los podemos visualizar? Manuela, ya la gente está enviando su Gracias. información. Creo que ya ahora la pueden ver, ¿cierto? Sí, ya la estamos viendo. Ok, privacidad parece ser una que está tomando mucha importancia, conocimiento, seguridad, intimidad, desconfianza. Estoy leyendo algunas que veo aquí. Posthumanismo, transparencia, incertidumbre. Inteligencia. Sostenibilidad apareció. Poder apareció también de nuevo. Vigilancia. Es muy interesante ver cómo se van moviendo estas palabras. Privacidad creo que es muy claro, una palabra que asocian con la ética de las nuevas tecnologías. Seguridad es otra. Apareció legalidad, apareció libertad, apareció control. Ok. Tenemos 33 participantes en ese mapa. Y creo que ustedes identificaron varias de las dimensiones éticas, digamos, que están relacionadas con las nuevas tecnologías y la sociedad 5.0. Lo que yo les voy a plantear ahora son, pues, algunas, digamos, es un abrebocas para que entendamos cuáles son algunas de estas dimensiones éticas que vienen en esta sociedad. Obviamente tenemos un fuerte empuje tecnológico, como si la llegada a la sociedad 5.0 y las nuevas tecnologías fuera algo inevitable. Y muchas veces se entiende esta llegada de las nuevas tecnologías como buenas en esencia o neutrales en esencia, ¿no? O sea, como nuevas tecnologías de las que podríamos hacer muy buen uso si supiéramos cómo enfocarlas de una manera adecuada, y se cuestiona poco si la sociedad debería seguir indiscriminadamente en un impulso tecnológico. Desde la ética se hacen, y desde los estudios de sostenibilidad también, se hacen fuertes cuestionamientos al desarrollo tecnológico, digamos, ciego, o sea, sin entender cuáles pueden ser las repercusiones a largo plazo de la implementación de esas nuevas tecnologías. Tenemos claramente una amenaza a la privacidad, que fue, yo creo que muy claro en lo que identificaron en las palabras en la audiencia. Claramente estas nuevas tecnologías implican retos muy importantes a la privacidad de los datos. A los datos, además, hoy en día, pues es algo que esto ya es el mundo en el que vivimos hoy. A los datos se les puso un valor comercial y las compañías venden datos de las personas, y es uno de sus mayores fuentes de ingresos, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de las diferentes aplicaciones que tenemos en el celular, de las tiendas en las que compramos, ¿no? Que nos piden nuestro correo electrónico y este tipo de cosas. Es muy común que las entidades comerciales vendan nuestros datos, y eso supone obviamente diferentes retos y pues cuestiones éticas, ¿no? Si estamos de acuerdo o no con este uso de nuestros datos. También con la automatización de diferentes tareas a través de inteligencia artificial vienen diferentes cuestionamientos éticos relacionados, por ejemplo, con el traspaso de decisiones morales a la inteligencia artificial, o la invisibilización de decisiones morales a través de algoritmos que ya están embebidos, digamos, en la inteligencia artificial, a través de los cuales las diferentes inteligencias artificiales aprenden y que llevan pues a diferentes cuestionamientos morales.
Nos preguntamos también acerca del aumento de la brecha social. Sabemos que las nuevas tecnologías son impulsadas por los países del norte global, que mandan la parada en este tipo de desarrollo científico-tecnológico, y digamos que países que no hacemos parte de esa configuración global, sino que estamos en el sur global, pues nos llegan estas nuevas tecnologías como algo que deberíamos tener en cuenta, pero quizá muchas veces a las cuales no tenemos la misma capacidad adquisitiva o el desarrollo científico-tecnológico para implementarlas, o nuestra implementación es mucho más limitada. En nuestras mismas sociedades, o sea, nosotros vivimos en una región, América Latina, en donde es una de las regiones más inequitativas del planeta. La brecha entre ricos y pobres es la más grande a nivel global en América Latina. Y entonces la implementación de estas nuevas tecnologías también abre preguntas acerca de quiénes se van a beneficiar por estas nuevas tecnologías y quiénes por el contrario van a quedar aún más rezagados de lo que históricamente han estado. Y claramente también hay dimensiones de impacto ambiental sobre estas nuevas tecnologías. Yo les traía varios ejemplos, pero se nos está acabando el tiempo, entonces voy a ir mucho más rápido. Bueno, la amenaza de la privacidad de la que ya hablé está implicada no solamente en las redes sociales, sino también y de manera más profunda en cosas como nuestras historias clínicas, en nuestra historia financiera, el manejo de nuestras finanzas. Estamos de acuerdo con que nuestra información financiera de cuánto ganamos, cuánto gastamos, en qué gastamos, etcétera, se comparta. Lo mismo con relación a nuestra salud. Aquí hay un dilema ético muy importante. Las decisiones morales y los algoritmos que se trasladan a la inteligencia artificial, pues está el claro caso de los carros autónomos, que yo creo que es un ejemplo que ya todos conocen, pero también está el caso de, por ejemplo, algoritmos para hacer estudios de crédito, ¿no? Entonces, como la inteligencia artificial aprende a través de información que se le da en inputs históricos, digamos, de cómo se han determinado estos historiales de crédito, y dado que vivimos en una sociedad que desafortunadamente es sesgada y privilegia a ciertas personas sobre otras, pues nos hemos dado cuenta que la implementación de estos algoritmos en inteligencia artificial para, por ejemplo, hacer estudios de crédito, pues termina discriminando a las poblaciones históricamente discriminadas. En Estados Unidos se han hecho estudios sobre eso y vemos que los estudios de crédito a través de esos algoritmos, pues terminan discriminando a los afroamericanos, a los hispanos, a las poblaciones que históricamente pues han tenido menos acceso a los créditos. Entonces, nuestros sesgos sociales, digamos, los traspasamos a estas inteligencias artificiales. Entonces, esto plantea muchas preguntas importantes. ¿Qué implicaciones tiene el uso de nuestros datos personales en el Internet de las cosas? ¿Es éticamente adecuado poner un valor económico a nuestros datos personales, que ya mencioné? ¿Qué sucede si yo como individuo no estoy de acuerdo con este uso y resulta que toda mi ciudad está implementada de esta manera? O sea, ¿cuál es mi libertad personal en decidir cómo comparto estos datos? ¿Y qué implicaciones tiene el manejo de datos para la libertad en la sociedad democrática? Y yo quiero terminar aquí con una parte muy más propositiva, digamos, que es cómo pensar éticamente las nuevas tecnologías de la sociedad 5.0. O sea, además de identificar estos problemas éticos, ¿cómo hacemos para pensar en soluciones a estos dilemas? Y yo creo que aquí tengo pues dos píldoras, digamos, que quisiera dejarles. La primera es que me parece clave un enfoque deliberativo, aprender herramientas para analizar y discutir críticamente la implementación de estas tecnologías, visibilizando, como estaba diciendo Carlos, visibilizando estas decisiones morales que muchas veces en la creación, el diseño y la implementación de estas nuevas tecnologías quedan ocultas. Entonces, identificando estas decisiones, sacándolas a la luz y discutiéndolas. Y segundo, no solo identificar los problemas, sino aprender a plantear soluciones para manejarlos. O sea, una vez son visibles los problemas, las decisiones morales, por ejemplo, que está tomando la inteligencia artificial, pensar, o sea, la parte como de la creatividad y de la imaginación para encontrar soluciones a estos dilemas éticos en conjunto, y acá yo creo que la interdisciplinariedad es clave, en conjunto con decisiones tecnológicas, es otra píldora importante, me parece a mí, para pensar éticamente las nuevas tecnologías.
Quisiéramos dejarlos con una pequeña, antes de dar paso a las preguntas, por supuesto, con una pequeña cuña, y es que pues en este proyecto de Sociedad 5.0 que estamos desarrollando de manera interdisciplinar entre la Facultad de Ingeniería, el Centro de Ética Aplicada y el Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Universidad de los Andes, queremos desarrollar también, o estamos con miras a desarrollar un curso de educación continua en Sociedad 5.0. Entonces, si a ustedes les interesaron estos temas de los que estamos discutiendo hoy, pues esto va a pasar muy prontamente en la Universidad de los Andes. Y ahora sí creo que podemos dar paso a preguntas. Perfecto, Manuela, claro que sí, muchas gracias. Tenemos una pregunta que le envían al profesor Carlos Andrés, y es que quieren saber qué tan cerca está Colombia, le envía Carlos Andrés precisamente, qué tan cerca está Colombia de ese mundo inteligente mediante la implementación de IoT. Bueno, Carlos, es una excelente pregunta. A veces nosotros pensamos que esto es una realidad por allá muy lejana, pero ya hay muchos avances a nivel industrial. Por empezar por mencionar algunos, empresas como los Ingenios en el Valle del Cauca han hecho un esfuerzo grandísimo para poder automatizar procesos y tener información en tiempo real, por ejemplo, de sus cultivos. Y eso implica para ellos una toma de decisiones mucho más rápida e inteligente. Yo he tenido la fortuna de trabajar muy de cerca con el Ministerio de Transportes en algunas cosas, en algunos lineamientos que se están dando para sistemas inteligentes de transporte, y cosas como los peajes inteligentes o los peajes electrónicos ya están muy cerca de ser una realidad en el país. Cosas como redes de comunicación vehicular aplicadas, por ejemplo, a los sistemas de transporte masivo en el país, es decir, que nuestro Transmilenio pueda tener comunicaciones entre buses. No estoy hablando de sistemas de comunicaciones como Tronkin o cosas de esto, sino que los buses se puedan comunicar entre ellos para tomar decisiones en cuanto a velocidad, frenado y cosas de este tipo. Se puede hacer ya. Es más, hay sistemas donde podemos crear algunas jaulas de velocidad, donde en ciertos espacios de la ciudad, por más de que el conductor quiera acelerar a más de una velocidad, no se pueda, el vehículo no lo permita. Hay una iniciativa de Industria 4.0 muy fuerte que se está liderando desde Antioquia, que ha venido trabajando, y el gobierno viene con una política de territorios digitales, donde uno de los primeros pasos fue toda la parte de gobierno digital, pero ahora estamos en el siguiente paso, y es llevar a estos territorios, y ojo porque en Colombia no se llama ciudades inteligentes, sino territorios inteligentes, porque está hablando desde la ciudad, del municipio o el caserío inteligente, cada uno con su inteligencia en su medida. Entonces, en Bogotá, por ejemplo, se está trabajando una iniciativa de ciudades inteligentes muy interesante, donde están los sistemas de semaforización, la parte de priorización de vehículos de emergencia. Con el profesor José Fernando se está trabajando al interior de la universidad en algo que se llama Fenicia y el Triángulo de Fenicia, para poder hacer algunas mediciones, por ejemplo, de energía eléctrica o consumos de agua, y eso está muy cerca. Realmente estamos muy cerca de estas cosas. Eso por hablar a nivel macro, pero si tú te vas al nivel micro, pues tu hogar ya es un hogar inteligente. Tienes televisores inteligentes, tienes un montón de dispositivos ya interconectados, tienes relojes inteligentes que están tomando información tuya y ayudándote a tomar decisiones. Entonces, esto es una realidad que ya está aquí y que pues obviamente nos hace falta seguir trabajando, pero yo creo que lo importante en este punto es lo que Manuela nos decía, y es cómo vamos a asumir esas tecnologías de la transformación digital para que la sociedad crezca y sea en beneficio, y podamos llegar a una sociedad 5.0 como lo proponemos al interior del equipo de investigación de la universidad. Perfecto, tenemos una pregunta de Milton, es una pregunta abierta a cualquiera de los panelistas que quiera responderla, y es: ¿cuáles son esos impactos políticos y en las subjetividades que se prevén traiga el auge de esta sociedad 5.0? Esta es una pregunta muy difícil, muy general. Quisiera decir, Milton, que en términos, digamos, políticos se puede entender de muchas maneras, obviamente, pero en términos de regulación, aquí tenemos un reto muy importante, porque en las nuevas tecnologías, claramente el desarrollo científico-tecnológico va mucho más adelante que la regulación.
O sea, para que se puedan consolidar regulaciones en este aspecto, pues es un proceso lento y entonces nos lleva tiempo llegar hasta allá, mientras que el avance científico-tecnológico es mucho más rápido. Pasa con estas nuevas tecnologías de la información digital, así como pasa, por ejemplo, con temas como la edición genética. Eso también van mucho más rápido. Entonces, por eso se implementan como estas cuestiones de la compra y venta de datos, etcétera, antes de que ni siquiera exista regulación de que diga si esto está permitido o no. Y eso hace que la reflexión ética sea todavía más importante, creo yo, porque definitivamente no nos podemos basar en las regulaciones, las leyes únicamente para determinar qué está bien y qué está mal hacer en términos de nuevas tecnologías. Tenemos que hacer una reflexión mucho más crítica, mucho más rápida, mucho más en conjunto, interdisciplinar, con los actores que crean e implementan estas tecnologías. Entonces, bueno, de pronto no era exactamente lo que tenías en mente, pero eso es lo que me gustaría responderte. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Diego y él quiere saber un poco cómo han avanzado legislativamente también en el país, como esos parámetros para poder establecer los comportamientos éticos en materia de IoT. ¿Hay algún avance allí? Bueno, realmente en este momento el país no ha avanzado en esa área y yo creo que por eso es que nosotros como universidad estamos enfocados en trabajar en la misma. En este momento, digamos que el país está entrando en unos procesos de regulación de la tecnología por sí misma. Entonces, vemos procesos, como mencionaban por aquí, de introducción de la quinta generación de telefonía móvil como un habilitador para todos estos procesos. Pues obviamente están enfocados en, bueno, cómo vamos a dar las licencias, cómo vamos a trabajar con esto. Están enfocados en promover que la inteligencia artificial sea uno de los pilares del desarrollo de la transformación digital en el país, pero aún no se centran en el dilema ético que tienen las decisiones tomadas por la inteligencia artificial. Fernando nos mostraba un ejemplo donde tomando como base imágenes tomadas de un satélite, Sentinel-2, nosotros tomamos decisiones en cuanto, por ejemplo, a arborización de una ciudad. Y son decisiones tomadas por una inteligencia artificial. Buenas o malas, son simples, bueno, realmente en este caso estas decisiones no son decisiones como tal, sino nosotros las vemos como herramientas de apoyo a la toma de decisiones, porque al final la decisión final siempre la vas a tener que estar tomando una persona encargada en el área. Pero realmente en este momento son muy pocos los avances y no, en Colombia pues digamos que estamos empezando a ahondar en este área, digamos que al poder tener ya cosas como tan reales como la inteligencia artificial trabajando en la toma de decisiones, nos empezamos a dar cuenta del impacto que esto puede tener y es una de las áreas que estamos explorando al interior del grupo. Muy bien, tenemos aquí una pregunta y es la siguiente, y es ¿cómo evitar que los sesgos generados por desarrollos de inteligencia emocional en países como Estados Unidos no nos afecten a nosotros, debido a que esas implementaciones están diseñadas para una demografía completamente diferente a la colombiana? Ejemplo, el caso de testeo de carros autónomos que falló al momento de identificar personas diferentes a las personas caucásicas. Sí, no, esa pregunta me parece que da en la clave, digamos, lo que yo estaba diciendo de cómo, por ejemplo, nosotros muchas veces heredamos estas tecnologías y las implementamos en contextos totalmente distintos y los problemas que esto conlleva, ¿no? Y ahí, este es un caso claro, obviamente importar tecnologías sin adaptarlas, pues puede llevar a repercusiones sociales muy graves. Nosotros vivimos en un país con una situacionalidad muy particular, muy distinta además de contextos como el de Estados Unidos, en donde la implementación de estas nuevas tecnologías tiene que estar adaptada a las circunstancias en la que nos encontramos. Y parte del problema que yo quería resaltar en mi intervención es que si no nos damos cuenta de que estas nuevas tecnologías están tomando este tipo de decisiones, porque están muchas veces ocultas, entonces pues lo que termina pasando es que sufrimos la consecuencia de implementarlas sin saber, o sea, un poco como terminaría siendo un poco como negligente de parte de los que lo están haciendo, ¿no? Porque tenemos que ser muy conscientes de que toda implementación de nuevas tecnologías
pues tiene, o sea, no es apolítica, digamos, tiene repercusiones a nivel político-social y pues justamente parte como de darle este enfoque ético y de sostenibilidad a pensar en la sociedad 5.0 y las nuevas tecnologías, pues es una apuesta que apunta justamente a visibilizar y a discutir esos problemas. Yo quisiera complementar a Manuela diciendo que todas estas tecnologías convergentes que están acelerando la calidad de vida y la prosperidad nuestra, tenemos que nosotros colombianos ensayarlas. El ejemplo que les daba de la imagen satélite de Medellín, los algoritmos hechos para Europa o para el sur del continente no sirven en Colombia porque el trópico es particular. Tenemos nosotros que analizar nuestras propias imágenes. La gran ventaja es que estas imágenes, toda esta información está libre. Yo diría que como academia nosotros debemos hacer más experimentación en laboratorios urbanos, laboratorios vivos, ensayar estas tecnologías, que nuestra juventud se empodere teniendo habilidades y aptitudes, capacidades para manejar estas tecnologías, porque no hay nadie más que nosotros que nos diga cómo es la mejor manera de usarlo. Somos nosotros mismos, no podemos seguir adoptando y de todas maneras no van a funcionar. Tenemos que adaptarlas a esta velocidad para nosotros. Gracias. Muchas gracias, profesor. Tenemos una pregunta para Manuela. Pues en general está dirigida a los ponentes. Dice, a su juicio, ¿a qué nivel de la toma de decisiones debería discutirse los dilemas éticos que se desprenden de las tecnologías 5.0? La impresión que me deja escucharlos es que hay un conocimiento profundo de los temas por cada uno de ustedes. No obstante, la transversalidad de los dilemas éticos que planteó Manuela no se distingue de manera tan clara y transparente en el discurso del ámbito industrial y tecnológico. Entonces, la pregunta aquí es en qué nivel de la toma de decisiones debería discutirse o deberían discutirse estos aspectos éticos. Pues si me preguntan a mí, desde el día 1, o sea, yo creo que a todo nivel, yo creo que tenemos como una idea, desde mi punto de vista, quizá errada, de pensar que la ética son consideraciones que deben hacerse después, tangencialmente o en paralelo al desarrollo científico-tecnológico. Yo tengo una visión muy distinta de eso. Yo creo que la ética, yo creo que las decisiones de desarrollo científico-tecnológico son decisiones que tienen ética incluida ya. O sea, yo creo que cuando tomamos decisiones acerca de qué proyectos de investigación financiar, en dónde se van a desarrollar esas investigaciones, qué preguntas, si esta pregunta o esta pregunta se van a desarrollar en esas investigaciones, en qué instituciones se van a hacer, en qué ciudad se van a hacer, quiénes son los actores, con quiénes se va a interactuar. O sea, todas esas son decisiones que tienen componente ético. Sobre todo cuando vivimos en un país de grandes inequidades como el nuestro, que no podemos desconocer. Entonces, sí, yo creo que pues, es un reto enorme, pero yo creo que, lo que yo respondería a esa pregunta es que desde los primeros niveles se debería pensar en una discusión y en una deliberación ética con respecto al desarrollo de estas nuevas tecnologías. De pronto no todos los miembros de mi equipo están de acuerdo, porque aquí es controversial, pero bueno, justamente por eso es interesante discutirlo. Sí. Creo que, como Manuela decía, es una de las discusiones que más tenemos dentro del equipo de trabajo y es, Manuela usa una palabra que a mí me marcó mucho, que es invisibilización, porque realmente nosotros creemos que la tecnología es neutra y es buena por sí misma, porque nosotros intentamos darle esa connotación por resolver un problema. Pero estoy totalmente de acuerdo con que en nuestras discusiones tenemos que empezar a involucrar la ética desde el momento en que empezamos a formular el mismo proyecto y a mirar cómo eso va a afectar realmente a la sociedad que estamos trabajando, si los estamos involucrando o no los estamos involucrando y qué repercusiones podría traer en una comunidad. Entonces, digamos que no sé si eso te refieres con los niveles de decisión en ética, pero sí creemos que en el desarrollo de un proyecto debe estar incluida desde el principio no solo la ética, sino la sostenibilidad, que es el otro factor importante que nosotros estamos teniendo en cuenta dentro de esta tendencia que estamos trabajando de Sociedad 5.0.
Sí, yo lo pondría, igual estoy de acuerdo, diciendo que nosotros debemos diseñar la sociedad que queremos, no prever la que tendremos, ¿sí? Esto quiere decir que desde el diseño de las soluciones se deben tener en cuenta las dimensiones éticas y de sostenibilidad. Es decir, que no podemos dejar de evaluar el impacto de nuestras decisiones a tenerlas en cuenta para el diseño de las soluciones. Eso es fundamental y eso tal vez es la parte más fuerte de nuestra iniciativa. Perfecto, profesores. Bueno, con esa pregunta finalizamos nuestra ronda de preguntas. Les agradecemos a todos los asistentes que nos estuvieron compartiendo sus inquietudes, no solamente por Zoom, sino también quienes nos acompañaron por Facebook Live. A ustedes, profesor Carlos Andrés, profesor José Fernando y profesora Manuela, muchas gracias por su participación. De verdad esperamos que haya sido un espacio muy valioso para quienes nos acompañaron en esta actividad. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí y a Educación Continuada por darnos esta oportunidad de compartir la iniciativa de Sociedad 5.0 de nuestro grupo. Perfecto, profesores. Antes de irnos, queremos contarles que por el chat les hemos enviado dos enlaces. Un enlace es una encuesta muy corta que les pedimos a todos los participantes diligenciar para que nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad. Para nosotros es muy importante poder conocer su opinión. Adicional, les estamos compartiendo un segundo enlace, que es el enlace de la página de contenidos digitales de educación continua, donde van a encontrar otras actividades como esta que tenemos programadas, como por ejemplo mañana tendremos el webinar Descargas atmosféricas y confiabilidad de líneas de transmisión a las 6 de la tarde. En paralelo tendremos el webinar para hackear la vida, una experiencia para jóvenes de liderazgo. También a las 6 de la tarde, uno lo tendremos a través de Zoom, otro a través de Webex. Esperamos poder contar con ustedes en estas actividades. En ese enlace también van a poder volver a ver este evento si quieren compartirlo con otras personas o quieren volver a vivirlo. En ese enlace van a poder encontrarlo. Nuevamente, muchas gracias a todos por su participación. Esperamos encontrarnos entonces en una próxima actividad. Que tengan una feliz noche.